Bienvenidos y bienvenidas a Tabo Comunica. Hoy es 8 de marzo, una fecha clave en la lucha por la igualdad de género. En este episodio, mi compañera Corín y su servidora Aranza hablaremos sobre la importancia de este día, su historia y el impacto que sigue teniendo en la actualidad. El Día Internacional de la Mujer tiene un origen profundo en las luchas laborales de las mujeres trabajadoras durante el siglo XIX y principios del siglo XX. En 1908, un grupo de mujeres que trabajaban en fábricas textiles de Nueva York, hartas de las malas condiciones laborales y la explotación, decidieron organizar una huelga. Su demanda principal era la mejora de sus condiciones laborales y el derecho al voto, aunque la protesta terminó en tragedia por el incendio de la fábrica Cotton, donde murieron 146 trabajadoras. Este evento marcó el inicio de un largo camino de lucha y visibilización de los derechos de las mujeres. Así es, como comenta Corín, este contexto de lucha fue lo que inspiró a muchas mujeres a continuar con su demanda de igualdad y a ser incluidas a actividades que antes no tenían la oportunidad de hacer. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, una activista alemana llamada Clara Zetkin propuso la creación de un Día Internacional para las Mujeres. Zetkin, junto con otras feministas de la época, planteó que este día fuera un llamado global a la unidad y a la lucha por derechos de las mujeres. La propuesta fue adoptada de manera unánime, y fue así que se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en 1911. Claro, Corín, pero la lucha no terminó allí. A lo largo del siglo XX se lograron importantes avances en la consecución de los derechos de las mujeres. Uno de los mayores hitos fue el sufragio femenino. En muchos países las mujeres comenzaron a obtener el derecho al voto, un derecho básico para participar en la vida política y social de sus naciones. Así es, Aranza. Un ejemplo clave de esta lucha fue en 1920, cuando las mujeres de Estados Unidos lograron el derecho a votar tras años de inalcanzables esfuerzos. Además, otro hito fundamental en la historia de los derechos de las mujeres fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada por Olympe Gaux en 1791, que exigía igualdad ante la ley, el derecho al voto, a la propiedad, a la educación y a la libertad de expresión. Y no podemos olvidar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1977, que marcó un punto crucial en la lucha global por la igualdad. Y a pesar de que estos avances, la lucha continúa, el Día Internacional de la Mujer, que fue reconocido oficialmente por la ONU en 1975, no solo celebra logros, sino que también resalta las desigualdades y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en muchas partes del mundo. Así es, Corín, y es que en muchos países sigue la lucha de las mujeres por el acceso a la educación, la salud, la equidad salarial y la protección contra la violencia de género. El Día Internacional de la Mujer es una fecha para reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado y al mismo tiempo para reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de género. Cada 8 de marzo, mujeres y hombres de todo el mundo se unen para recordar que aún queda mucho por hacer. Es un día para recordar a las mujeres valientes que nos han precedido, como Clara Zetkin y todas aquellas que siguen luchando hoy en día por un futuro más justo. ¿Tú qué opinas, Aranza? Claro, Corín. Y aunque las mujeres han logrado mucho a lo largo de los años, aún sigue esa lucha por tener igualdad de condiciones en muchos otros ámbitos. Así que en este Día Internacional de la Mujer te invitamos a reflexionar sobre el camino recorrido y a seguir apoyando la lucha por los derechos de todas las mujeres, porque la igualdad es un derecho, no un favor. Así es, Aranza, y comenzamos con una joven que, a pesar de su corta edad, ha inspirado a millones. Malala Yousafzai, una activista pakistaní que después de ser atacada por talibanes por defender el derecho a las niñas de la educación, no solo sobrevivió, sino que continuó luchando. Malala ha sido una voz imparable en la lucha por la educación, obteniendo el Premio Nobel de la Paz en 2014, convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo. Bueno, y también vamos a recordar a algunas de las figuras más influyentes del siglo XX y siglo XXI. Mujeres que con su valentía han sido agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo entero.
Así es, Aranza, pero no solo es el ámbito de la educación encontramos mujeres luchadoras. En el contexto de América Latina tenemos a Rigoberta Menchú, una activista indígena guatemalteca que se ha destacado por su lucha a favor de los derechos de los pueblos indígenas. En 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, pero su trabajo, más allá de un título, Rigoberta ha dado la voz a una sola comunidad históricamente marginada, enfrentándose a un sistema que ha intentado borrar su identidad. Así es, como menciona Corinne, Malala en su discurso en el Parlamento británico dijo: "Un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo". Sus palabras siguen resonando hoy en día. ¿Qué impacto ha tenido su lucha? La educación de las niñas es ahora un tema global, algo que no se puede ignorar. Claro, y siguiendo con mujeres que han sido un parteaguas en el movimiento por los derechos civiles, no podemos dejar de mencionar a Rosa Parks, una mujer cuya valiente decisión en un autobús de Montgomery, Alabama, desencadenó un movimiento que cambió el curso de la historia en Estados Unidos. Su negativa a ceder su asiento a un hombre blanco fue un acto de desafío que inspiró a miles de personas a luchar por los derechos de los afroamericanos. Y en sus palabras, el que no sabe de historia no sabe nada, Menchú ha sido una fuerza para recordar la historia de los pueblos indígenas, una historia de resistencia y dignidad. Su legado sigue siendo crucial en la lucha por la justicia social. Por supuesto, Aranza, en el ámbito filosófico y de la lucha feminista, Simone de Beauvoir ocupa un lugar central. Su obra, El segundo sexo, ha sido uno de los pilares del feminismo contemporáneo. En ella señala: no se nace mujer, se llega a serlo. Este análisis profundo sobre la opresión de las mujeres abrió un debate que sigue siendo relevante hoy en día. Además, Simone no solo revolucionó el pensamiento filosófico, sino que también brindó las bases por las luchas feministas modernas, mostrando que las mujeres no son del otro, sino sujetos de plena humanidad con derechos y libertad para definir sus destinos. Y como ella misma dijo, no estaba cansada, estaba harta. Este acto sencillo, pero profundamente simbólico, encendió la chispa del movimiento por los derechos civiles en los años 50 y 60, ayudando a derribar las leyes de segregación en el sur de los Estados Unidos. Exactamente, Aranza. Aunque se han logrado avances en la lucha por la equidad de género, todavía existen grandes brechas y desafíos que limitan el desarrollo pleno de las mujeres en distintos ámbitos. Claro, Corinne, pero también en los últimos años, una gran figura clave ha sido Angela Davis, cuyo activismo no solo ha tocado el ámbito racial, sino también la lucha por los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Davis, militante del Partido Comunista de los Estados Unidos y de los Panteras Negras, se enfrentó a la opresión sistémica en una época turbulenta y se convirtió en un ícono de lucha por la justicia social. En nuestra sección 3 traemos un tema muy importante que no solo nos invita a la reflexión, sino también a la acción, la situación actual de las mujeres en el mundo. A lo largo de esta sección vamos a profundizar en 4 temas claves: la brecha salarial, la violencia de género, el acceso a la educación y la participación política de las mujeres. Así que, si nos están escuchando, quédense con nosotras, porque esto es un tema que nos involucra a todas y todos. Empecemos con un problema que sigue vigente en prácticamente todos los países del mundo: la brecha salarial entre hombres y mujeres. Este término se refiere a la diferencia en el salario que reciben hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo o por desempeñar funciones de igual valor. Los números no mienten. En promedio, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres. Así es. Incluso en los países más desarrollados, la diferencia sigue siendo notable. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, al ritmo actual se necesitarían más de 130 años para cerrar esta brecha globalmente. ¿Y a qué se debe esta desigualdad? Hay varios factores. Primero, las mujeres suelen estar sobreprestadas en posiciones de liderazgo o en sectores mejor remunerados, como la tecnología y la ciencia. Segundo, muchas mujeres enfrentan lo que se conoce como el techo de cristal, que son barreras invisibles que les impiden avanzar en sus carreras, aun cuando tienen la misma preparación y experiencia que sus colegas hombres. Y tercero, el trabajo de cuidados no remunerado, como el hogar y la crianza de los hijos, sigue recayendo principalmente en las mujeres.
Esto las lleva a tomar empleos de medio tiempo o menos demandantes, lo que afecta sus ingresos a largo plazo. Exacto. Por eso la lucha por la equidad salarial es un tema urgente, que debe ser atendido con políticas públicas y cambios en la cultura laboral. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de esta situación, Aranza? Que muchas veces las mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están ganando menos que sus compañeros, hasta que comparan salarios o cuando, por casualidad, se enteran de lo que gana alguien en su misma posición. Sí, y a veces ni siquiera pueden hablar de eso, porque en muchos trabajos está mal visto preguntar cuánto gana otra persona. Exacto, por eso es tan importante que existan leyes que obliguen a la transparencia salarial. Totalmente, y también que las mujeres nos informemos sobre nuestros derechos y exijamos un trato justo en nuestros empleos. Ahora hablemos de uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres en todo el mundo, la violencia de género. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que ocurre en todas las sociedades en diferentes formas. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y esto no es solo un problema individual, sino estructural. La violencia de género incluye el acoso callejero, la violencia doméstica, la trata de mujeres, la mutilación genital femenina y los feminicidios. Los feminicidios son quizá la manifestación más extrema de esta violencia en muchos países. Cientos o incluso miles de mujeres son asesinadas cada año simplemente por su género. Y aunque en algunos lugares se han aprobado leyes más estrictas para castigar la violencia de género, muchas víctimas siguen enfrentando barreras para acceder a la justicia, ya sea por falta de apoyo institucional, miedo a represalias o la normalización de la violencia. Por eso, es fundamental seguir visibilizando este problema y exigir que los gobiernos implementen medidas efectivas para proteger a las mujeres y castigar a los agresores. Este tema me da escalofríos, Corín. Es terrible que muchas mujeres no puedan sentirse seguras ni siquiera en sus propios hogares. Lo peor es que muchas veces la sociedad minimiza estas situaciones. Se dice cosas como algo habrá hecho o es un problema de pareja, cuando en realidad es un problema de derechos humanos. Exacto. Es muy importante que todas y todos denunciemos la violencia y apoyemos a las víctimas. Pasemos ahora a un tema que ha mejorado con los años, pero aún presenta desigualdades: el acceso a la educación. A nivel global, el acceso a la educación ha aumentado, pero todavía hay millones de niñas y mujeres que no pueden ir a la escuela debido a la pobreza, la discriminación o las normas culturales. De hecho, en algunos países en conflicto o en comunidades rurales, las niñas tienen muchas más probabilidades de abandonar la escuela en comparación con los niños. Y esto tiene un impacto a largo plazo. La falta de educación limita las oportunidades laborales de las mujeres, perpetuando la desigualdad económica y social. Sin embargo, hay países que han implementado programas para incentivar la educación de las niñas, como becas, eliminación de matrículas escolares y campañas para erradicar el matrimonio infantil, que es una de las principales razones por las que muchas niñas dejan de estudiar. La educación con perspectiva de género es clave para cambiar la mentalidad de las futuras generaciones y construir una sociedad más justa e igualitaria. Aranza, ¿sabías que en algunos países todavía hay familias que prefieren enviar a los niños a las escuelas en lugar de las niñas? Sí, es increíble que en pleno siglo XXI haya niñas a las que se les niega la educación solo por su género. Y muchas veces ni siquiera es por falta de interés, sino porque deben quedarse en casa a ayudar con el hogar o porque se les obliga a casarse a edades muy tempranas. Por eso es tan importante que los gobiernos y las organizaciones sigan impulsando programas de educación para niñas y jóvenes. Finalmente, hablemos de la participación de las mujeres en la política, otro ámbito donde aún hay desigualdades. Si bien ha habido avances en la representación femenina en los gobiernos, las mujeres siguen estando subrepresentadas en la toma de decisiones. Actualmente, solo el 26% de los escaños parlamentarios en el mundo son ocupados por mujeres, y en muchos países sigue habiendo barreras para que puedan acceder a puestos de liderazgo. Estas barreras incluyen desde estereotipos de género hasta la falta de apoyo financiero para sus campañas, pasando por la violencia política en su contra. Pero no todo es negativo. En los últimos años hemos visto a más mujeres asumir presidencias, ministerios y cargos clave en sus países.
lo que demuestra que el cambio es posible. Y su participación es fundamental, porque cuando las mujeres están en el poder, se promueven más leyes y políticas a favor de la equidad de género y la educación y los derechos humanos. Hablando de mujeres en la política, Corinne, ¿te has dado cuenta de cómo muchas veces se critica más a una mujer que a un hombre cuando ocupa un cargo público? Sí, si se fijan en su ropa, en cómo habla, en si tiene familia o no, cosas que rara vez se mencionan cuando el político es un hombre. Exacto. Y ni hablar de los ataques en redes sociales. Muchas mujeres en política reciben amenazas o insultos, solo por querer participar en la toma de decisiones. Necesitamos más mujeres en el poder para cambiar estas narrativas y garantizar que las políticas realmente representen a toda la población. Sabemos que la equidad de género es un derecho fundamental, pero también es un compromiso que debemos asumir en nuestra vida cotidiana. A veces parece algo muy grande o difícil de lograr, pero en realidad hay muchas acciones pequeñas que pueden hacer una gran diferencia. Exacto, Aranza. Y lo mejor es que todos podemos contribuir desde nuestras comunidades, hogares y espacios de trabajo. Hoy vamos a compartir algunos consejos prácticos para promover la igualdad de género en nuestro día a día. El primero es el uso del lenguaje inclusivo. La manera en la que hablamos refleja cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Por ejemplo, en lugar de decir todos, podemos decir todas y todos. También es importante evitar expresiones que refuercen estereotipos de género, como lloras como niña o los hombres no deben mostrar sus emociones. A veces, usar lenguaje inclusivo puede sentirse raro o difícil porque estamos acostumbrados a hablar de cierta manera. Pero la clave es intentarlo y ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden excluir o incluir a las personas. Otro punto clave es apoyar emprendimientos liderados por mujeres. Muchas veces las mujeres enfrentan más obstáculos para acceder a financiamiento o hacer crecer sus negocios. Si conocemos una panadería, una tienda de ropa o un proyecto creado por mujeres, podemos optar por consumir sus productos o servicios. Eso es muy cierto. También podemos recomendar sus negocios, compartir sus publicaciones en redes sociales o simplemente darles más visibilidad. Otro consejo clave es fomentar la educación en igualdad. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo los estereotipos de género están presentes en lo que podemos aprender y enseñar. Y también exigir en nuestras escuelas y trabajos se promuevan espacios equitativos, donde tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades. El cambio empieza por nosotros. Y esto no significa que tengamos que pelear con todo el mundo, sino que podemos compartir información, hacer preguntas y empezar conversaciones que nos ayuden a reflexionar. Ahora, hablemos sobre por qué es tan importante educar en igualdad desde la infancia. Desde que nacemos, se nos asignan roles de género. Nos dicen qué colores debemos usar, con qué juguetes jugar y cómo debemos comportarnos según nuestro género. Sí, por ejemplo, a los niños se les enseña a ser fuertes y no llorar, mientras que a las niñas se les anima a ser delicadas y cuidadoras. Y eso tiene consecuencias en la adultez. Muchas mujeres crecen sintiéndose menos y capaces de tomar liderazgo, y muchos hombres creen que no pueden mostrar sus emociones sin ser juzgados. Por eso es tan importante que desde la infancia dejemos de imponer estos roles y permitamos que cada niño y niña descubra quién es, sin sentirse limitado por su género. En el hogar podemos empezar por cosas sencillas, permitir que los niños jueguen con cualquier tipo de juguetes, compartir las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia y enseñar con el ejemplo que todas las personas merecen el mismo respeto. También es clave que en las escuelas se enseñe desde un enfoque de equidad. Exacto. No queremos que las niñas crezcan sintiendo que tienen menos oportunidades, ni que los niños piensen que hay cosas que no son para ellos. Si queremos seguir aprendiendo sobre estos temas, hay muchos libros, películas y documentales que nos pueden ayudar. Para quienes prefieren la lectura, recomiendo Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Es un ensayo corto, pero muy poderoso sobre lo que significa el feminismo hoy. También está Mujeres que corren como lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Habla sobre la fuerza de las mujeres a través de mitos y cuentos.
En cuanto a películas, una de mis series favoritas es Mujercitas, especialmente la versión más reciente, muestra a mujeres desafiando las normas de su tiempo. Otra película es Figuras ocultas, que cuenta de la historia real de científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en los años 60. Y si prefieren documentales, recomiendo Miss Representation, que analiza cómo los medios de comunicación contribuyen a perpetuar estereotipos de género. También podemos aprender en redes sociales. Hay muchas activistas y divulgadoras feministas que explican estos temas de manera accesible. Hemos hablado de varias maneras en las que podemos promover la igualdad de género en nuestra vida cotidiana, pero quiero preguntarte, Corín, ¿tú recuerdas algún momento en el que empezaste a notar estas desigualdades? Así es, y cada paso que damos, por pequeño que parezca, suma para hacer del mundo un lugar más justo para todos y todas. Eso es muy común, también pasa cuando a las niñas les regalan muñecas, cosas de cocina y sus hermanos videojuegos. Sí, claro. Recuerdo que en la primaria, cuando hacíamos equipos para educación física, siempre ponían a los niños a jugar fútbol y a las niñas a hacer gimnasia o saltar la cuerda. Tenía compañeras a las que les gustaba jugar fútbol, pero cuando lo mencionaban se burlaban de ellas diciendo que era un juego de hombres. Y ahí es donde entendemos por qué es tan importante educar en igualdad desde la infancia. No se trata solo de permitir que una niña juegue fútbol o que un niño juegue con muñecas, sino de ponerles límites innecesarios basados en su género. Exacto, y lo peor es que cuando eres niña no te das cuenta de estos mensajes, van moldeando la manera en la que piensas. Sí. Por ejemplo, en la ciencia y la tecnología se ha demostrado que muchas niñas pierden el interés por las matemáticas y la ciencia porque la sociedad les dice, de forma sutil o directa, que solo es para hombres. Totalmente, y hablando de eso, ¿no te parece increíble que todavía haya tantas profesiones donde la presencia de las mujeres es mínima? Por eso necesitamos visibilizar a más mujeres en la ciencia de la tecnología, el deporte y otras áreas, así como también normalizar que los hombres pueden desempeñarse en roles tradicionalmente femeninos. Justo eso me encanta de los libros y películas que recomendamos hace rato. Cuando vemos historias que rompen con estos estereotipos, nos damos cuenta que hay muchas posibilidades para todos. Sí, y hablando de eso, ¿qué historia te ha marcado más en este tema? Creo que Figuras ocultas me impresionó mucho. Ver cómo estas mujeres afroamericanas fueron claves en la NASA, pero casi nadie conocía su historia porque en su época eran invisibilizadas por su género y raza. Esa película es increíble. Yo por mi parte me quedo con Mujercitas. Me encanta cómo cada una de las protagonistas lucha por sus propios sueños en una sociedad en la que les dice que su único destino es casarse. Lo importante es seguir aprendiendo y cuestionándonos. No importa si apenas estamos empezando a informarnos sobre estos temas. Lo importante es dar el primer paso. Exacto, porque la igualdad de género no solo es una meta lejana, es algo que construimos cada día con nuestras decisiones y acciones. Hemos hablado de muchas formas en las que podemos promover la igualdad de género en nuestra vida cotidiana, la importancia de cuestionar los roles de género desde la infancia y algunas recomendaciones para seguir aprendiendo. Pero antes de despedirnos, queremos dejarles una reflexión. El 8 de marzo no es un día para felicitaciones, es un día de lucha, memoria y compromiso. Es un recordatorio de que todas las mujeres que han luchado antes que nosotras, de las que siguen resistiendo y de todo lo que falta aún por lograr. La igualdad no solo es una meta lejana, es una necesidad urgente en un mundo más justo y equitativo. No solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad, porque cuando hay igualdad hay más oportunidades, más libertad y más justicia para todas las personas. Por eso, queremos invitarles a seguir esta conversación. Cuéntenos en redes sociales qué piensan sobre este tema. ¿Han vivido situaciones donde notaron la desigualdad de género? ¿Qué acciones toman en su vida diaria para promover la equidad? Pueden escribirnos y compartir sus reflexiones con el hashtag por la igualdad, porque el cambio empieza cuando hablamos, nos informamos y tomamos acción. Sigamos construyendo juntas y juntos un mundo donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Esto fue Tabo Comunica. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.